Hola, hola. En este video quiero hablar acerca del Real Madrid y más puntualmente quiero hablar acerca del problema que ha tenido el Real Madrid con su delantera. Desde la llegada de Mbappé se esperaba que el Real Madrid fuera un equipo bastante más dominante. De hecho, se decía que este equipo iba a dominar Europa, pero fue todo lo contrario. El equipo empeoró significativamente. Los números de Vinicius y de Bellingham fueron peores que en la temporada 2023-2024 y el Madrid lleva 2 temporadas en las que no gana absolutamente nada. Y en este video más que nada quiero explorar por qué está esa incompatibilidad entre ese tridente Mbappé, Bellingham y Vinicius. ¿Por qué es que este equipo del Real Madrid con la adición de Mbappé pasó de ganar un doblete de Liga y Champions a no ganar absolutamente nada en 2 temporadas? Primero quiero recalcar lo más obvio, y es que los tres jugadores tienen instintos de juego bastante similares. Es decir, los tres son jugadores que ocupan un área del campo bastante parecida, que es esta área. En el caso de Bellingham es un jugador que le encanta jugar una especie de falso 9 y eso es lo que hacía bastantes veces con Ancelotti. Pero Mbappé también es una posición que le gusta bastante. De hecho, es bastante similar a la posición que juega en Francia. Es esa de falso 9 y como vimos en el Mundial le resultó bastante bien ya que metió 10 goles, poniéndose ya como el mayor goleador en la historia de mundiales. Y Vinicius también tiene esta habilidad de recibir el balón en 3 cuartos de cancha y proyectarse ofensivamente. Aunque a diferencia de Mbappé y Bellingham, Vinicius sí le gusta jugar un poco más pegado a la banda y tiene mayor habilidad para desbordar y meter centros o desbordar y driblar y meterse en el área de forma más lateral. Así que Vinicius es quizás el jugador más diferente, pero los que sí se estorban siempre, permanentemente en el campo, por lo menos en sus posiciones naturales, es Mbappé y Bellingham. Entonces, realmente el Real Madrid no ha encontrado cómo hacer que Mbappé y Bellingham puedan jugar bien en un equipo, o más bien que no puedan los dos demostrar sus mayores habilidades. Mbappé claramente las ha demostrado porque ha metido muchos goles. Ha sido el mayor goleador de Champions, ha sido el mayor goleador en Liga. Mbappé ha hecho una temporada, por lo menos a nivel de goles, bastante buena. Sin embargo, el que más ha salido perjudicado de esto es Bellingham. Los números de Bellingham son bastante menores. Los números a nivel de goles y a nivel de asistencias son bastante menos de lo que fueron en la temporada 2023-2024 con Ancelotti, que fue cuando, bueno, fue un candidato serio al Balón de Oro y tuvo esos momentos en los que metió muchos goles, ¿no? Pero ¿qué pasa? Con la llegada de Mbappé, Bellingham ha sido obligado a, en lugar de jugar esa posición de falso 9 en la que recibe en 3 cuartos de cancha, distribuye el balón y después se proyecta ofensivamente para encontrar un espacio en el área y buscar ese rebote o esa segunda jugada para poder rematar al arco, esa posición ahora ya la ocupa Mbappé. Entonces Bellingham ya no puede hacer eso. Entonces los técnicos han estado obligados a atrasar a Bellingham. Pero ¿cuál es el problema? Que si se atrasa a Bellingham, se pierde su mayor virtud. Es decir, Bellingham en esta posición de interior y con más sacrificio defensivo, ya no es el jugador estrella. Sigue siendo bastante bueno, sigue siendo un jugador de élite en esta posición del campo, pero ya no es ese jugador espectacular, ya no es un candidato a Balón de Oro en esa posición. Es un jugador de élite bastante normal en esa posición del campo. No mejora a un Gavi, por ejemplo. Y a ver, Gavi es un gran jugador, pero no es un jugador que sería candidato al Balón de Oro. Y yo siento que Bellingham en esta posición es un jugador que bastante similar a Gavi. Es un jugador bastante habilidoso, pero que está desperdiciado en esta área del campo. Entonces, ¿qué es realmente lo que se podría hacer para que Bellingham y Mbappé puedan jugar juntos? Eso es lo que voy a decir a continuación. Y para hablar de esto tengo que hablar del equipo completo, porque para poder hacer que tanto Bellingham como Mbappé puedan tener un papel protagónico en el área y puedan meter goles y puedan tener la mejor versión de ellos, hay que adaptar el equipo entero.
para que eso pueda pasar, porque me imagino que ya vieron esta alineación que he puesto, que es el equipo titular con el que yo saldría, asumiendo que Rodri no viene. Y aunque venga Diomandé, yo igual preferiría poner a Trent en esta posición del campo, pero me imagino que ya vieron a Trent en esta posición y vieron a Valverde que lo puse de lateral y que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero en lo que va del video voy a explicar el por qué pongo a Valverde de lateral y a Trent de extremo izquierdo. Ahora, para explicar el por qué creo que con esta alineación es como se le podría sacar más provecho a la plantilla del Real Madrid, voy a empezar de atrás para adelante y vamos a hablar ya acerca de cómo se tendría que posicionar ofensivamente el Real Madrid. Bueno, la forma en la que se tendría que posicionar es con Cucurella y Valverde, colocándose más como una especie de laterales invertidos que busquen generar una superioridad numérica en el medio campo, y Huijsen y Rudiger tendrían que separarse para hacer un espacio para Tchouaméni. Aquí Tchouaméni sería el jugador responsable de salir con el balón jugado desde atrás, con Bernardo Silva siendo el jugador que domina esta parte del medio campo y que mantiene el tiempo del juego, siendo el jugador que es capaz de recibir entre líneas y proyectar al equipo al ataque. Yo creo que ningún otro jugador en el Real Madrid actualmente es capaz de hacer este rol como lo hace Bernardo Silva. Por eso es que me parece que este es quizás el fichaje más importante de esta ventana junto con el de Cucurella. Creo que es un poco infravalorado la importancia del fichaje de Bernardo Silva, porque creo que es el jugador perfecto que el Real Madrid no tenía. ¿Qué es eso? Un jugador que recibe entre líneas y es capaz de darse la vuelta y proyectarse ofensivamente. Y aquí Valverde y Cucurella podrían venir a ayudarle para generar juego y generar una superioridad numérica aquí en el centro del campo, haciendo ese rol de laterales invertidos, ¿no? Y luego, ¿qué haría Trent y Vinicius? Aquí es donde se pone un poco difícil la cosa, porque para que este sistema funcione, Trent y Vinicius tendrían que jugar bastante pegados a la banda. Y yo sé que Trent está dispuesto a ocupar ese rol. Yo sé que Trent es un jugador bastante disciplinado y que si se le dice que se mantenga en esa posición, él perfectamente lo haría. Ahora, decirle a Vinicius que tiene que mantenerse pegado a la banda, creo que sería algo bastante más difícil de que él logre aceptarlo, ¿no? Ya que es un jugador que le gusta bastante jugar de forma libre, y realmente que por cómo juega y por todo lo que contribuye al juego es justificable que él se sienta así o que él se sienta desperdiciado pegado a la banda. Pero como ya había hablado anteriormente, si tienes a tantas estrellas en tu delantera, tienes que organizarlas, no puedes dejarlas libres, porque al final son jugadores que ocupan espacios similares. Entonces, si los sacas al campo y no les das un orden táctico específico, solo se van a estorbar y no van a lograr sacar la mejor versión de ellos. Entonces, cuando tienes tantas estrellas, las tienes que organizar. Y creo que eso es lo que los técnicos anteriores del Real Madrid no se han atrevido a hacer o simplemente no lo han logrado hacer. Pero entonces, ¿qué necesito aquí? Que Trent y que Vinicius estén pegados a la banda. ¿Para qué? Para abrir a las defensas rivales y hacer espacio para que Bellingham y Mbappé puedan entrar en la zona central del campo, en esta zona del campo. Ahora, ¿qué es lo que creo yo sería lo más beneficioso tanto para Bellingham como para Mbappé esta temporada? Aunque quizás más beneficioso para Bellingham que para Mbappé a nivel de goles marcados. Pero creo que en total para el Real Madrid, tener la mejor versión de Mbappé y la mejor de Bellingham haría que el equipo en general meta bastantes más goles de los que mete actualmente. Lo que creo yo sería más beneficioso para este equipo es que Bellingham y Mbappé jueguen como un doble falso 9. Esta idea no es tan común o no es una idea que se haya visto tanto,
pero sí es algo que aplicó Guardiola en el Barcelona, en la temporada 2012, si no me equivoco. Sí, en la 2011-2012, que fue cuando llegó Fábregas al equipo. Ya que Fábregas y Messi eran jugadores que ocupaban posiciones bastante similares en el campo. Entonces Guardiola se tuvo que adaptar a eso. Y lo que hizo es eso, ocupó a Fábregas y a Messi como un doble falso 9. ¿Qué significa eso? Que Mbappé y Bellingham tienen que alternarse. Ellos tienen que estar pendientes de la posición de cada uno, y en los tiempos en los que Bellingham se coloca en esta parte del campo, más atrasado, apoyando a Bernardo, a Cucurella y a Valverde en el centro del campo para generar esa superioridad y poder jugar con el balón en el centro, Mbappé tiene que colocarse en una posición de 9. Y cuando Mbappé se venga para atrás para recibir el balón, Bellingham tiene que ocupar la posición de 9. Es decir, tienen que ir rotando. ¿Cuál sería el mayor beneficio de esto? Bueno, más que nada la habilidad que tendrían para arrastrar marca y también para confundir a las defensas rivales. Y teniendo a Trent y a Vinicius en las bandas, también distrayendo jugadores o también jalando marca, yo creo que esta alineación sería bastante letal. Y si a eso le sumamos que tienes a Valverde y a Cucurella que pueden entrar en estos pasillos y proyectarse ofensivamente, creo que tendrías un equipo, por lo menos ofensivamente, bastante letal. Vamos a ir a esta pizarra para aclarar un poco más los conceptos de los que estaba hablando. Aquí ya tenemos el equipo que había mencionado anteriormente, pero ya con una defensa establecida, ¿no? Con una defensa en bloque bajo. Aquí es el equipo que había planteado ante un 4-4-2, que es la forma defensiva más común de los equipos, ¿no? Entonces, aquí para hablar de cómo tendría que salir jugando este Real Madrid, lo más lógico aquí sería, ¿no?, que Tchouaméni le dé el balón a Bernardo Silva. Pero ¿qué es lo que pasa usualmente aquí? Que los equipos rivales usan a sus dos delanteros, sus dos jugadores de adelante, para rodear al jugador creativo. Entonces van a bloquear todo acceso de pase a Bernardo Silva para evitar que se juegue por el centro, ¿no? Y así compactar más el campo para evitar que se pueda jugar por el centro y así crear peligro por el centro. Pero si tengo a Valverde y a Cucurella como laterales invertidos generando superioridad numérica en el medio campo, fácilmente puedo venir, pasar la pelota a Huijsen y jugar con Cucurella, ¿no? O jugar aquí con Valverde. Entonces, usando estos laterales invertidos y utilizando esta superioridad numérica, es una forma bastante eficiente para poder salir con el balón jugado sin ningún problema. Y aquí, si tengo a Cucurella y a Valverde, ellos me van a jalar marca. Y si ellos me jalan marca, ¿qué hago? Estoy liberando a los laterales para que se pueda hacer un juego, ¿no?, ya bastante más por las bandas. Al igual que aquí con Arnold, se estaría liberando más el juego, ¿no? Y a partir de aquí, realmente ya los equipos se empiezan a desordenar un poco. Ya cuando se logra pasar como esa primera línea de ataque. Aquí asumamos que le damos el balón a Valverde. ¿Qué pasa? Aquí Vinicius y Arnold, su rol más importante, como ya había mencionado anteriormente, sería fijar a los jugadores en los laterales, o más bien ampliar el equipo. Porque si tengo aquí a Vinicius y a Arnold, eso obligaría a los laterales del equipo rival a estar pendientes de ellos. Entonces pasaría de ser un bloque bajo compacto, que es la idea original de los equipos, a ser un bloque bajo un poco más abierto. ¿Y qué pasa si abro un bloque bajo? Quedan espacios. Quedan espacios en las posiciones del campo, principalmente entre los defensas centrales y los laterales, ¿verdad? Y esto es una vía libre para que pueda entrar Valverde en segunda línea, o del otro lado que pueda entrar Cucurella en segunda línea. Y Cucurella también, por la calidad de jugador que es y por sus características, también le puede doblar la banda a Vinicius, o puede ejercer esta posición
en lugar de Vinicius para ampliar la banda, y Vinicius puede irse más por dentro para así poder él generar más peligro de la forma en la que él sabe, ¿no? O incluso Cucurella aquí puede jalar marca, puede jalar esta marca para que Vinicius pueda recibir de forma más libre el balón y así pueda hacer sus desbordes por los que más se le caracteriza, ¿no? Pero lo más importante del video y para lo que realmente quería hacer este video es para hablar de cómo esta alineación beneficiaría el juego de Mbappé y de Bellingham. Como ya había mencionado antes, el ejemplo de Messi y de Fábregas en el Barcelona de Guardiola, lo más beneficioso para este equipo realmente sería que Bellingham y Mbappé jueguen como un doble 9 y que los dos jueguen dependiendo del otro. Es decir, que los dos estén pendientes de qué jugador viene aquí a ayudar a Bernardo Silva, a Valverde y a Cucurella para generar una superioridad numérica clara en esta parte del medio campo. Y si Mbappé es el que agarra este rol, entonces el rol de Bellingham tiene que ser colocarse como 9 entre los centrales para así fijar marca y permitir que Mbappé juegue más libre en esta zona. O en caso de que Mbappé jale marca, que Bellingham quede más libre en estas zonas. ¿En qué beneficia que estos dos jugadores, que son ambos muy peligrosos, se estén alternando las posiciones en el campo? Que se despistan los centrales. Y al despistar a los centrales, o a los dos jalar la marca de los centrales, incluso puede ser que ninguno de ellos sea el que se coloque en posiciones de peligro, sino que aquí, si tengo fijados a los laterales y tengo fijados a los dos centrales, abro un auténtico pasillo para que Cucurella y para que Valverde puedan entrar en segunda línea y así reciban el balón aquí y puedan marcar. Entonces, realmente que de esto es lo que quería hablar en este video. De que creo yo que esta sería la solución para este Real Madrid y genuinamente creo que con este equipo el Real Madrid puede aspirar a absolutamente todo. Ahora, no van a jugar así, porque Mourinho creo que es la completa antítesis de lo que yo estoy diciendo en este video. Lo más seguro es que Mourinho quiera jugar un fútbol directo, quiera él aplicar un bloque bajo y buscar jugar a la velocidad, ¿no? Y más teniendo jugadores como Vinicius, como Valverde, como Mbappé, como Arnold. Teniendo ese tipo de jugadores, estoy muy seguro, incluso Cucurella es bastante rápido. Teniendo estos jugadores, estoy seguro de que Mourinho va a buscar hacer un fútbol más de contraataque que otra cosa. Pero al final, el fútbol de contraataque es un fútbol bastante especulativo y es un fútbol que realmente no te asegura regularidad. Entonces, por eso es que a mí no me gusta que equipos grandes, que equipos como del nivel del Real Madrid, tanto a nivel de historia como a nivel de plantilla actual, jueguen de esta forma, porque creo que es muy difícil que un equipo pueda aspirar a ganar un triplete, por ejemplo, si juega un fútbol de especular, si juega un fútbol de defender y después contraatacar. Así que espero que Real Madrid en algún momento busque jugar un fútbol un poco diferente. Pero bueno, esto es lo que traía para este video y muchas gracias si vieron el video hasta aquí.